Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, the video today is for intermediate to advanced Spanish learners. Watch the video and get ready to answer very specific questions about this report. If you find this material too difficult for you, no worries. Check the link below for activities to enable you to transition from understanding very little to understanding everything. Let's get started. Si eres como Tom y te gustan los hombres viriles y musculosos, entonces esta noticia es para ti. ¿Pero qué dices? Me gustan los superhéroes, pero... ¡Ay, calla! Y comienza de una vez. ¡Pero caramba! Unos días atrás se estrenó un corto de Batman llamado Dying is Easy. Morir es fácil. Morir es fácil es un corto creado por Bat in the Sun, un equipo de cineastas independientes formado por Sean y Aaron Schoenke, padre e hijo, que se especializa en realizar cortos de superhéroes para fanáticos de estos personajes. El corto nos muestra al Guasón en su lecho de muerte, afectado por un cáncer terminal que rápidamente está acabando con su vida. Con poco tiempo de vida, el Guasón necesita hablar con Batman de manera urgente para pedirle un gran favor, que lo mate. Why am I here? That's a great question. I want you to finish what you started. I want you, Batsy, to kill me, not the cancer. ¿Sabías que The Joker es conocido como el Guasón en muchos países de habla hispana? Y además, los nombres de muchos de los personajes de Batman son muy diferentes también. Bruce Wayne en español es conocido como Bruno Díaz, y Robin, Dick Grayson, es conocido como Ricardo Tapia. Ah, y Tom Addison podría traducirse como zorro traicionero. ¿Pero qué mierda? ¿Te levantaste con el pie izquierdo hoy? La calidad magnífica de esta historia de detectives oscura, casi de horror, los efectos especiales y las actuaciones deslumbrantes en Morir es fácil nos hacen imaginar que estamos ante una producción multimillonaria de Hollywood. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El corto se financió con donaciones de fanáticos de los superhéroes, ansiosos por ver un Batman más real, mucho más violento, pero por sobre todo, extremadamente astuto e ingenioso como en las historietas, pero muy inusual en Hollywood. Para juntar el dinero crearon una campaña en Patreon, que recaudó cerca de $76,000, algo insignificante para una producción de cine hollywoodense. Por darnos una idea, la película de Batman que va a debutar el 4 de marzo del 2022 tuvo un presupuesto de $150 millones. Con tan solo $76,000, Bat in the Sun creó una verdadera obra maestra. Puedes disfrutar este corto haciendo clic en el enlace que aparece en la pantalla. Para Notilocas informó Diana Henderson. ¿Pero qué? Y yo soy Tom Addison. Bah, ¿a quién le importa? Pero esto es un golpe de estado. Now it's time to answer some questions about the story. If you need additional help understanding this material, please have a look at our exclusive Patreon activities, which will guide you from understanding very little to understanding every single word mentioned in the video. ¿Qué insinuó Diana sobre Tom al decir que esa película era para él? What did Diana hint when she said that this movie was for Tom? Número 2. ¿En qué se especializa el equipo de Bat in the Sun? What do the team of Bat in the Sun specialize on? Número 3. En esta historia, ¿por qué quiere hablar con Batman, el Guasón? In this story, why does the Joker want to speak to Batman? Número 4. ¿Qué es sorprendente de los nombres de los personajes de las películas de Batman en sus traducciones al español? What's surprising about the Spanish translations of those characters in the Batman movies? Número 5. ¿Cómo se recaudó el dinero para financiar este proyecto? How did they raise the money to finance this project? Número 6. ¿Por qué afirma la locutora que este corto parece una producción millonaria de Hollywood? What does the narrator claim that this short looks like a millionaire Hollywood production? Número 7. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto de este proyecto y el de la película de Batman?
What's the difference between the budget between this project and the movie The Batman? Número 8. ¿Por qué Tom dice esto es un golpe de estado? Why does Tom say that this is a coup? If you feel you can answer the questions, please jump ahead to the time shown on the screen. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on, but do not look at this vocabulary if you can avoid it. Pause the video if you need more time to look at the words. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. Si eres como Tom y te gustan los hombres viriles y musculosos, entonces esta noticia es para ti. ¿Pero qué dices? Me gustan los superhéroes, pero... ¡Ay, calla! Y comienza de una vez. ¡Pero caramba! Unos días atrás se estrenó un corto de Batman llamado Dying is Easy. Morir es fácil. Morir es fácil es un corto creado por Bat in the Sun, un equipo de cineastas independientes formado por Sean y Aaron Schoenke, padre e hijo, que se especializa en realizar cortos de superhéroes para fanáticos de estos personajes. El corto nos muestra al Guasón en su lecho de muerte, afectado por un cáncer terminal que rápidamente está acabando con su vida. Con poco tiempo de vida, el Guasón necesita hablar con Batman de manera urgente para pedirle un gran favor: que lo mate. Why am I here? That's a great question. I want you to finish what you started. I want you, Batsy, to kill me, not the cancer. ¿Sabías que The Joker es conocido como el Guasón en muchos países de habla hispana? Y además, los nombres de muchos de los personajes de Batman son muy diferentes también. Bruce Wayne en español es conocido como Bruno Díaz. Y Robin, Dick Grayson, es conocido como Ricardo Tapia. Ah, y Tom Addison podría traducirse como zorro traicionero. ¿Pero qué mierda? ¿Te levantaste con el pie izquierdo hoy? La calidad magnífica de esta historia de detectives oscura, casi de horror, los efectos especiales y las actuaciones deslumbrantes en Morir es fácil nos hacen imaginar que estamos ante una producción multimillonaria de Hollywood. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El corto se financió con donaciones de fanáticos de los superhéroes, ansiosos por ver un Batman más real, mucho más violento, pero por sobre todo, extremadamente astuto e ingenioso como en las historietas, pero muy inusual en Hollywood. Para juntar el dinero crearon una campaña en Patreon, que recaudó cerca de $76,000, algo insignificante para una producción de cine hollywoodense. Por darnos una idea, la película de Batman, que va a debutar el 4 de marzo del 2022, tuvo un presupuesto de $150 millones. Con tan solo $76,000, Bat in the Sun creó una verdadera obra maestra. Puedes disfrutar este corto haciendo clic en el enlace que aparece en la pantalla. Para Notilocas informó Diana Henderson. ¿Pero qué? Y yo soy Tom Addison. Bah, ¿a quién le importa? Pero esto es un golpe de estado. Now it's time to check how well you did. Número 1. ¿Qué insinuó Diana sobre Tom al decir que esa película era para él? Diana comenzó atacando su hombría, diciendo que a él le gustaban los hombres viriles y musculosos. She started by attacking his manhood by saying that he liked virile and muscular guys. Número 2. ¿En qué se especializa el equipo de Bat in the Sun? Bat in the Sun realiza cortos de superhéroes para los amantes de estos personajes. They create fan-made superhero movies. Número 3. En esta historia, ¿por qué quiere hablar con Batman el Guasón? El Guasón quiere que Batman lo mate. The Joker wants Batman to kill him. Número 4. ¿Qué es sorprendente de los nombres de los personajes de las películas de Batman en sus traducciones al español? Lo sorprendente es que los nombres en español son muy diferentes a los de las historias originales. Número 5. ¿Cómo se recaudó el dinero para financiar este proyecto?
Para juntar el dinero, crearon una campaña en Patreon. To finance this project, they created a Patreon campaign. Número 6. ¿Por qué afirma la locutora que este corto parece una producción millonaria de Hollywood? Parece una producción millonaria por la calidad de la historia, los efectos especiales y las actuaciones formidables de todos. Seems like a millionaire production. Actually, I think she says multimillionaire production, due to the quality of the story, the special effects, and the amazing performance of everyone involved. Número 7. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto de este proyecto y el de la película The Batman? Este proyecto tuvo un presupuesto de $76,000 que se recaudaron en una campaña de Patreon. En cambio, la película The Batman tuvo un presupuesto de $150 millones. This project had a budget of $76,000 that were raised in a Patreon campaign. Instead, the movie The Batman had a budget of $150 million. Número 8. ¿Por qué Tom dice, esto es un golpe de estado? Porque Diana tomó el control del programa, que usualmente está en manos de Tom. Because Diana took control of the show, which actually is what Tom does. So basically she beat him in his own game. Congratulations on your decision to improve your Spanish listening comprehension. The key is not to simplify the materials that you hear, but to train you to understand real Spanish. And if you want to make this process easier and much faster, check out these solutions exclusive for Patreon subscribers. Early bird access to the video of the week. Exclusive tips to develop your comprehension and vocabulary at the same time. A PDF with a transcript and the vocabulary of our Notilocas and mini dialogues. The activities for each of those videos as well as their answers. A vocabulary video in which I go over all of the new words, phrases, idiomatic vocabulary, as well as key grammar points to consider. And coming soon, additional audio versions for each story. ¿Sabes bien que no puedes comer comida chatarra? Tranquila, a mí no me gusta para nada la comida rápida. ¿Sabes bien que no puedes comer comida chatarra? Tranquila, a mí no me gusta para nada la comida rápida. By being a Patreon subscriber, you will also be helping me create even more materials like these ones. If you want to turbocharge your training, please check out this Patreon link. I'm sure you'll love it. Muchas gracias. Si eres como Tom y te gustan los hombres viriles y musculosos, entonces esta noticia es para ti. ¿Pero qué dices? Me gustan los superhéroes, pero... ¡Ay, calla! Y comienza de una vez. ¡Pero caramba! Unos días atrás se estrenó un corto de Batman llamado Dying is Easy. Morir es fácil. Morir es fácil es un corto creado por Bad in the Sun, un equipo de cineastas independientes formado por Sean y Aaron Schoenke, padre e hijo, que se especializa en realizar cortos de superhéroes para fanáticos de estos personajes. El corto nos muestra al Guasón en su lecho de muerte, afectado por un cáncer terminal que rápidamente está acabando con su vida. Con poco tiempo de vida, el Guasón necesita hablar con Batman de manera urgente para pedirle un gran favor, que lo mate. Why am I here? That's a great question. I want you to finish what you started. I want you, Batsy, to kill me, not the cancer. ¿Sabías que The Joker es conocido como el Guasón en muchos países de habla hispana? Y además, los nombres de muchos de los personajes de Batman son muy diferentes también. Bruce Wayne en español es conocido como Bruno Díaz. Y Robin, Dick Grayson, es conocido como Ricardo Tapia. Ah, y Tom Addison podría traducirse como zorro traicionero. ¿Pero qué mierda? ¿Te levantaste con el pie izquierdo hoy? La calidad magnífica de esta historia de detectives oscura, casi de horror, los efectos especiales y las actuaciones deslumbrantes en Morir es fácil nos hacen imaginar que estamos ante una producción multimillonaria de Hollywood. Sin embargo, nada más lejos de la realidad
El corto se financió con donaciones de fanáticos de los superhéroes, ansiosos por ver un Batman más real, mucho más violento, pero por sobre todo, extremadamente astuto e ingenioso como en las historietas, pero muy inusual en Hollywood. Para juntar el dinero crearon una campaña en Patreon, que recaudó cerca de $76,000, algo insignificante para una producción de cine hollywoodense. Por darnos una idea, la película de Batman que va a debutar el 4 de marzo del 2022 tuvo un presupuesto de $150 millones. Con tan solo $76,000, Bat in the Sun creó una verdadera obra maestra. Puedes disfrutar este corto haciendo clic en el enlace que aparece en la pantalla. Para Notilocas informó Diana Henderson. ¿Pero qué? Y yo soy Tom Addison. Bah, ¿a quién le importa? Pero esto es un golpe de estado.